Señor presidente, ayer se olvidó de los habitantes del 70% del país que no usan cercanías o no accederán a las viviendas públicas que anunció para la Comunidad de Madrid, salvo, obviamente, que emigren aquí, lo que sería un efecto llamada. Son evidentemente importantes las medidas que nos permitan superar la nueva crisis energética, económica y geopolítica, pero sin duda esta tarea debe ir en paralelo con la superación de esta crisis estructural que conllevará las carencias en cohesión territorial. Las medidas políticas no pueden olvidar la España vaciada, sino integrar sus problemas y su visión. Las actuaciones no pueden construirse exclusivamente desde una visión urbanocentrista. Por ello, es imprescindible que los planes de vivienda no se limiten a Madrid, sino que también alcancen y se adecúen al medio rural, con planes de vivienda protegida rural, que no existe, que prioricen el alquiler y la rehabilitación, con volumen suficiente para actuaciones en los pequeños pueblos para facilitar el asentamiento de la población y medidas que mejoren la eficiencia energética y la conectividad. Del mismo modo, es necesario un apoyo específico a la movilidad en el medio rural, mediante el mantenimiento de las paradas de las líneas de autobús y con la creación, proponemos, de un bono energético que compense la ausencia de transporte público y el mayor consumo de energía. Esperamos igualmente que la nueva PAC anunciada corrija los derechos históricos y los errores de asignación de estratos, así como la discriminación de territorios, como es el caso de Teruel. Teruel Existe apoyó la investidura con un acuerdo con el PSOE, cuyo cumplimiento parcial y de momento incompleto manifiesta una desatención injusta y asimétrica por parte del Gobierno. Frente a ese incumplimiento, nosotros sí hemos cumplido. Hemos mantenido una posición de crítica constructiva, hemos señalado problemas y hemos planteado numerosas soluciones. Hemos propuesto un pacto de Estado contra la despoblación y por el reequilibrio territorial, así como la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía rural. Ambas iniciativas cuentan con un apoyo mayoritario de la Cámara y por ello exigimos que el Gobierno actúe ya. El desarrollo ordenado de las energías renovables, la participación de las comunidades locales en los beneficios, el autoconsumo y la generación distribuida son preocupaciones sociales que Teruel Existe ha traído a la Cámara y exigen respuesta del Gobierno. No somos, por otro lado, ajenos a las dificultades sobrevenidas en la legislatura, que han obligado a aplicar políticas de emergencia que siempre hemos apoyado en pro del bien común. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias puede servir de excusa para no abordar de manera estructural y simultánea la cohesión territorial y los problemas de la España vaciada. Siguen sin explicar, por ejemplo, por qué no ponen en marcha las ayudas al funcionamiento de las empresas en zonas muy poco pobladas, Cuenca, Teruel, Soria, que están incluidas en los presupuestos de 2022. Son imprescindibles para dinamizar su tejido productivo, generando empleo y mejorando salarios y para repoblar estas provincias abandonadas. Teruel sigue siendo la única capital de provincia sin conexión directa con Madrid, ni por tren ni por autovía. ¿Se puede comprometer a la llegada de los Talgo 730 híbridos que permitirían esa conexión vía Zaragoza, evitarían transbordos y acortarían un viaje con una duración del siglo XIX? También le apremiamos a acelerar el desarrollo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y a mantener el tren convencional Valencia-Utiel, Cuenca-Tarancón-Madrid y a culminar otras infraestructuras como el estudio informativo de la A68, la planificación de la A40, la A25 o la ejecución de 6 variantes en las localidades atravesadas por la Nacional 211. Nos preocupa seriamente esa tendencia a convertir nuestros objetivos en ejercicios de retórica parlamentaria y simultáneamente ignorarlos en cada una de las políticas y en los presupuestos y en la acción de la Administración General del Estado en el día a día. Señor presidente, cuestiones concretas. ¿Va a integrar la imprescindible superación de la crisis estructural de los territorios olvidados en el conjunto de las medidas anunciadas en su discurso? ¿Va a aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en Soria, Cuenca y Teruel como autoriza la Comisión Europea? Finalmente, ¿va a cumplir los puntos del acuerdo de investidura? Yo comprendo que los ministerios trasladan cuestiones casi burocráticamente. Pregunta a los ministerios porque los ministerios detectamos que hay mucha inercia, que no siempre se obedecen las órdenes políticas y esto no debe seguir así. Creemos que España debe hacer el esfuerzo de salir de esta crisis importantísima, solucionando simultáneamente la brecha digital, que debe hacerse de verdad, porque si no el problema será todavía peor y prácticamente irresoluble. Comprendo que estas conversaciones cronometradas no pueden dar mucho de sí. Si tiene un hueco en su agenda, le pediría que tuviésemos una reunión media hora para aclarar muchas de estas cuestiones del funcionamiento y del cumplimiento del acuerdo de investidura, que no está yendo por los derroteros que era de esperar.
Nosotros, cuando planteamos que hacen falta medidas estructurales, nos referimos a medidas estructurales serias para cambiar las directrices del país. Nos referimos, por ejemplo, a que la industrialización estratégica que debe hacerse se haga en los territorios de la España vaciada. Nos referimos, por ejemplo, a que el proceso de desconcentración de la Administración sea realmente serio y fundado y no se frene a las mínimas oposiciones que se encuentren. Nos referimos, por ejemplo, a medidas tan trascendentales como las ayudas al funcionamiento para nuestras 3 provincias más afectadas por el proceso de despoblación, como lo reconoce la Unión Europea. No sea una concesión graciosa, sino un derecho de estos territorios como lo tienen otros derechos de Europa y una ventaja competitiva que podría tener el país y que no sabe aplicar. Muchas gracias. Señor Guitán, también cumpliremos con los compromisos. Creo que hemos demostrado que la política de reto demográfico y de medio rural es una política de Estado. Hemos puesto recursos económicos, hemos incorporado la visión de la cohesión territorial también a la implementación de los fondos europeos. Estoy convencido de que hay mucho por hacer, pero en todo caso, si le parece, pues tanto con la vicepresidenta tercera como con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrán tener ustedes reuniones para ver cómo podemos desatascar algunas de las cuestiones que ustedes plantean. Este Gobierno, en fin, ha sido el primer Gobierno que se ha tomado en serio el reto demográfico, también gracias a la aportación de grupos políticos como el suyo. Aprobamos en marzo de 2021, señoría, un plan de medidas de 130 políticas para acelerar la respuesta frente al reto demográfico, con una partida presupuestaria de 10.000 millones de euros de ahora hasta el año 2024. Y en ese contexto, bueno, pues estamos teniendo en cuenta la realidad de la problemática de la vivienda en el medio rural y también la transformación urbana. Simplemente 2 datos que me trasladan desde los distintos ministerios. En 2021 se lanzó, como sabe usted bien, el programa de rehabilitación energética de edificios para municipios del reto demográfico, con 150 millones de euros de inversión para la mejora de la eficiencia energética de viviendas y empresas en el medio rural. Y, en segundo lugar, el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 recoge un programa de ayuda a la adquisición de viviendas para jóvenes en municipios o núcleos de población igual o inferiores a los 10.000 habitantes.